Hace algunos días y por diversos medios intenté preguntarle a las personas qué les estaba preocupando más de esta cuarentena, de la pandemia. Eh, Esto involucró amigos, familiares, eh, seguidores de mi cuenta, estudiantes, o sea, mucha gente que me dio su perspectiva de cómo estaba experimentando esta circunstancia, sobre todo, y quise preguntarlo sobre todo porque evidentemente cada quien está experimentando esta experiencia de una manera muy particular. Es decir, cada quien vive la pandemia y la cuarentena de acuerdo a sus propias circunstancias. Entonces, bueno, aunque algunos puedan estar pasándola relativamente bien o tranquilos, algunos la están pasando bastante mal por las diversas razones eh, que tienen que ver con su vida. Entonces, bueno, me permito leerles algunas de las cosas que las personas me comentaron. La gente decía, por ejemplo, me da miedo contagiarme. Estaremos en el país en la condición para enfrentar la pandemia, la enfermedad. Otras personas comentaban, por ejemplo, que tienen familiares enfermos o adultos mayores que siguen siendo población de riesgo. ¿Sabremos cómo curarnos en algún momento? O cosas como, por ejemplo, si estaremos permanentemente en cuarentena hasta que se consiga una vacuna. Esa es algunas de las respuestas que me dieron. Otras tenían que ver con, como por ejemplo, que cómo va a ser el tema de la normalidad, cómo va a ser la adaptación, es decir, qué viene de aquí en adelante. ¿Estaremos preparados para esta normalidad? ¿Qué pasará con los empleos? ¿Qué pasarán con las actividades que requieren reuniones grupales, por ejemplo? Otras personas me decían que a razón de esta situación han tenido que detener proyectos, metas personales y qué va a pasar con eso, cómo gestionar ese tipo de cosas. Otras personas, por ejemplo, me hacía un comentario bien particular que tenía que ver cómo afectará esto, por ejemplo, a los jóvenes o a los niños que ya previamente tienen dificultades para relacionarse con otras personas y cómo esto lo va a afectar. Y evidentemente cómo va a afectar a todas las personas en general, ¿no? A los jóvenes en general, a los niños. Y algunas otras personas hablaban, por ejemplo, del tema particular de Venezuela, pues de ese, de, digamos, el hecho de estar perdiendo constantemente algo, ¿sí? Vivir perdiendo cosas, vivir en situación como que de desamparo. Al respecto, yo quería comentarles rápidamente algunas cosas que nos sirvan para el análisis y que luego que nos sirvan para poder enfrentarnos a esta situación. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos estamos juntos en esta situación, todos, no hay nadie que escape. En ese sentido, pues tenemos que sacarle provecho a esta situación. Es decir, qué es lo que podemos hacer todos, juntos o separados, para enfrentar esta situación. Es decir, no estamos solos en esto, no estamos solos en esta situación y también como estamos involucradas todas las personas, también conocemos de experiencias y de cosas que han hecho otras personas para transitar esta situación, bien sea en el marco de los países o bien sea en el marco individual. Y eso, dentro de lo que cabe, es una buena noticia. Todos estamos aquí y la suma de lo que podemos hacer cada uno puede ser útil para enfrentar esta situación. Otro elemento bien característico, por ejemplo, en los reportes de las personas que contestaron, que me comentaron, es que las preocupaciones están, la mayoría de estas preocupaciones están ubicadas en el futuro. No quiere decir con esto que las personas no se están preocupando por cosas que le están ocurriendo. Evidentemente hay cosas que están ocurriendo en este momento. Pero la mayoría ubicaban sus preocupaciones en el futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo será? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Y otro aspecto importante a destacar ahí es que hay una percepción de poco control, es decir, un locus de control externo muy grande y un locus de control interno muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, el locus de control externo de cuánto depende de los demás los cambios que deben haber en mi vida, y el locus de control interno es de cuánto depende de mí para generar los cambios o las necesidades o resolver los problemas que tengo en mi vida.
En la mayoría de estas ocasiones siempre se está esperando que algo ocurra afuera, que ocurra en algún lugar. ¿Ok? Obviamente las personas con un locus de control externo muy alto se exponen, por supuesto, a situaciones de incontrolabilidad que pueden evidentemente generar estados de depresión. Entonces, sobre ese aspecto vamos a profundizar un poquitico más. Lo otro que quería comentarles es que evidentemente cuando yo me ubico en el futuro, digamos que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario y a veces ese solo ejercicio de ubicarme en el futuro, cómo será, qué pasará, genera pues la bioquímica propia de ese pensamiento. Entonces tenemos respuestas fisiológicas negativas relacionadas con adrenalina, noradrenalina, cortisol, ese tipo de cosas que son hormonas o neurotransmisores que nos preparan para la lucha y la huida. ¿Ok? El tema está en que las emociones negativas tienen una función en nuestra vida y la función es ayudarnos a adaptarnos o ayudarnos a escapar de los peligros y a proteger la especie. El detalle está en que esas emociones no están para que yo las tenga, o sea, yo no puedo generar o desarrollar una emoción negativa de manera más o menos permanente, o mejor dicho, el cuerpo no está diseñado para experimentar emociones negativas de una manera tan prolongada. Entonces, bueno, cuando yo me anticipo al futuro, evidentemente estoy hablando de algo que no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo aquí y ahora, está ocurriendo en el futuro. Entonces, claro, lo que sí podemos concluir es que en efecto el futuro sigue siendo desconocido. No lo conocemos. Lo que realmente conocemos es el aquí y el ahora. Eh, ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos desarrollar estrategias que nos permitan aumentar el locus de control interno, es decir, nuestra capacidad y nuestra autoeficacia para enfrentarnos a lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y tratando de recobrar ese control, disminuyendo esas variables externas que nos hacen entrar en situación de incertidumbre. Entonces, como les decía, nosotros no podemos hacer mucho por el futuro, porque no lo sabemos. Es decir, hay cosas que no las manejamos. Podemos ser precavidos hasta cierto punto para evitar cosas que van a ocurrir en el futuro, pero hay otras cosas que no las conocemos. Lo que sí conocemos es el presente. El presente. Y tenemos, por decirlo de alguna manera, dos recursos básicos para poder enfrentarlos. Un recurso interesante es el pasado. Y cuando digo el pasado, lo que quiero decir es que nosotros a lo largo de nuestra vida, o la humanidad a lo largo de su existencia, ha solucionado un sinnúmero de problemas. Y básicamente pues se ha enfrentado a situaciones, a riesgos, ha tenido que tomar decisiones y luego de tomar estas decisiones ha evaluado un poco el costo-beneficio de tomar estas decisiones. Es decir, nosotros tenemos experiencia solucionando problemas en el pasado. Evidentemente alguien dirá, bueno, pero no hemos solucionado todo o esta pandemia o este tema de la cuarentena, al menos para este momento de la historia, es único. Sí, es verdad, pero lo que sí es cierto es que las mismas estrategias que he utilizado en el pasado para resolver problemas también son efectivas para el presente, o sea, son la misma metodología, son las mismas técnicas. Entonces, el pasado puede ser útil en términos del aprendizaje que nos ha proporcionado para poder enfrentarnos un poco al presente. Eso es una realidad. Entonces, si yo en el pasado he podido solucionar la mayor cantidad de situaciones en la vida y a razón de eso estoy vivo en este momento, entonces, bueno, creo que muchas de esas cosas que hemos aprendido puedan ser útiles también para enfrentarnos ante este problema, que tiene mucho desconocido, pero que cada vez vamos conociendo un poco más de él y que digamos que tiene mucho en común con otros problemas en nuestra vida. Ok, ¿cuál es el otro elemento que podemos utilizar para enfrentarnos a esto? El otro elemento tiene que ver con el presente. Es decir, yo debo actuar con lo que tengo aquí y ahora. ¿Ok? Y con las evidencias de eso. ¿Cuáles son las evidencias del aquí y del ahora? ¿Cuáles son las evidencias
de mi estado de salud, por ejemplo. Bueno, las evidencias de salud es que no muestro síntomas propios de, o que he guardado la cuarentena definitiva, o que en el entorno de mi familia ninguna de las personas se ha enfermado, ninguna ha desarrollado síntomas graves, o que si alguno ha desarrollado algún tipo de sintomatología, inmediatamente hemos informado a los sistemas sanitarios para prestarle atención, etcétera, etcétera. O sea, vamos a trabajar con lo que está ocurriendo aquí ahora, y lo que ocurre aquí ahora es que no estoy enfermo. ¿Ok? Entonces ese es un elemento clave a tener en consideración sobre el aquí y el ahora. Otro elemento sobre el aquí y el ahora, y aquí me voy a concentrar un poco más en las preocupaciones que las mismas personas fueron planteando. Bueno, sobre el aquí y el ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, la manera de controlar también un poco el futuro con relación a esta pandemia es lo que hacemos ahora. ¿Ok? No es lo que vamos a hacer después. Es decir, de lo que ocurre ahora va a depender lo que vamos a hacer luego, o lo que va a pasar luego, o en buena medida, para decirlo de alguna manera, de lo que hagamos hoy en día va a depender nuestra supervivencia en el futuro. Entonces, había un tema, uno de los temas claves era la salud. Era el tema de, bueno, ¿y si me infecto? ¿Y si se infecta alguno de mis familiares? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que hay que decir las cosas con la mayor claridad posible en términos de a qué nos estamos enfrentando. Lo primero es que hay que tener claro que el virus es letal. El virus es letal, es decir, tiene la capacidad de causar la muerte a las personas. También es cierto que hay personas que contraen el virus, que presentan algunos síntomas y se recuperan. Algunas personas son asintomáticas a pesar de tener el virus y no les pasa nada. Pero lo cierto es que ha causado una tasa de decesos en el mundo. La verdad es que el porcentaje pudiera estimarse como bajo, pero bueno, son muertes al fin y son lamentables. Entonces, lo primero es que tenemos que tener claro que el virus es letal. Y como el virus es letal, entonces debemos tomar en cuenta las precauciones o las medidas sanitarias que nos solicitan eh, las instituciones sanitarias. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, una de las más importantes, o digamos que en la cual todos los expertos suelen insistir, tiene que ver en lavarse las manos. ¿Ok? Lavarse las manos, y otra cosa, evitar tocarse la cara. Porque, ¿qué pasa? El virus entra por la nariz, por la boca o por los ojos. Entonces, lavarse constantemente las manos. Otra recomendación es mantener lo que ellos llaman distanciamiento social. A mí no me gusta la palabra distanciamiento social. A mí me parece mejor que es distanciamiento físico. Porque nosotros somos sociales por naturaleza, y lo social no tiene que ver hoy, en el año 2020, no tiene que ver exclusivamente con la cercanía de las personas. O sea, para eso tenemos incluso estas vías, las redes sociales, la tecnología, y yo puedo mantener toda la cercanía social que pueda por estos medios con las personas. E incluso yo puedo mantener una conversación con alguien manteniendo 2 metros de distancia sin ningún problema, y eso no tiene por qué disminuir mi capacidad social. Entonces, es el distanciamiento físico el que debemos mantener. ¿Ok? Utilizar mascarilla. No todo el mundo está de acuerdo con el uso de la mascarilla, pero bueno, vamos a decir que utilizar mascarilla. Y hay otros aspectos bien importantes. O sea, si nosotros cumplimos estas recomendaciones, evidentemente disminuimos la probabilidad del disparo o la propagación del virus. Fíjense que lo que están buscando hacer en este momento los epidemiólogos y también los economistas lo han recomendado, es hacer lo que le llaman darle un martillazo a la pandemia, ¿no? Al crecimiento exponencial. Están buscando reducirla para luego poder concentrarse en los casos que realmente se enfermen, y poder eh, reactivar un poco los países, las economías, tomando medidas máximas para evitar este crecimiento exponencial del virus. Entonces, estas recomendaciones son claves para eso. Sin embargo, es importante tener claro que el virus va a continuar con nosotros. Si nosotros logramos aplanar esta curva, el virus va a estar ahí, va a estar presente. Y el virus solamente necesita que se estén relacionando humanos, personas, para que se siga proliferando. Entonces, lo que tenemos que hacer con estas medidas es evitar que el virus se siga propagando.
es el primer, digamos que es la primera medida que debemos tomar, a la par de que los países y las organizaciones están trabajando en curas para las personas que se enfermen y también se está trabajando en vacunas. Pero el tema de las vacunas es un tema, digamos que un poco más largo, porque primero va a pasar mucho tiempo hasta que aparezca una vacuna, o mejor dicho, se habla siempre de periodos más o menos cercanos a 12 meses para que aparezca una vacuna. Luego viene el tema de la distribución de esa vacuna, y que se vacune toda la humanidad, lo cual va a llevar muchísimo tiempo, evidentemente. Entonces, bueno, ahí no podemos poner del todo nuestras esperanzas. En este momento y en el aquí y en el ahora tenemos que valernos pues de las medidas de precaución, que son las más importantes. Eh, el otro aspecto bien importante tiene que ver con manejar información real. Hay personas que lamentablemente se están tomando este tema a la ligera. Seguramente porque en su entorno no hay personas que estén enfermas o no se hayan enfermado, o porque en algunos países la pandemia haya llegado un poco más lento que en otros lugares. Y no se están tomando en serio esto. Y es importante manejar información seria de lo que está pasando. Una de las razones por las cuales solemos, digamos que, flexibilizar un poco las medidas en lo personal es porque no vemos efectos inmediatos. Y eso no quiere decir que no nos estemos infectando. ¿Ok? Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. El hecho de que yo no tenga síntomas inmediatos no quiere decir que yo no esté enfermo. Hay que comportarse siempre como una persona que tiene la enfermedad. Eso es bien importante. Y tenemos que hacer un poco de conciencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, las personas tienen que tener claro que aunque inmediatamente no van a obtener o no van a experimentar un síntoma, la verdad es que en cualquier momento se pueden infectar. La verdad es que en cualquier momento pueden infectar a otras personas. La verdad es que en cualquier momento pueden infectar a algún familiar. Y la verdad es que el virus sigue siendo letal. Entonces lo mejor que podemos hacer hasta ahora es protegernos, es tomar las medidas de prevención para evitar contagiarnos, y en el supuesto que nos contagiemos, porque esa es otra posibilidad también, es protegernos adecuadamente para no contagiar a otras personas. Entonces eso en términos, digamos, de la salud. Yo sigo creyendo, y esto con relación a los otros temas que vamos a hablar sobre la adaptación, el tema de cómo nos vamos a adaptar a esto, hay que tener claro que la humanidad cambió, el mundo cambió, eh, y las cosas y las formas tradicionales de hacer nuestras actividades también cambiaron, y cambiaron durante un tiempo. Probablemente algunos escatiman que dentro de unos 2 o 3 años, una vez que la humanidad esté totalmente vacunada, pues volvamos a tener más o menos la vida social o las interacciones sociales que teníamos hasta antes de la aparición del COVID-19. Pero en este momento el mundo cambió y eso va a generar un efecto. Entonces, claro, aquí viene el otro aspecto. La gente dice, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los empleos? ¿Qué va a pasar con nuestra vida social? ¿Qué va a pasar con esas actividades que requieren eh, reuniones grupales? Bueno, definitivamente la humanidad tiene que adaptarse. Primero, tenemos que apelar a un recurso importante que es digamos, la elasticidad cerebral, ¿no? La capacidad que tiene, o la plasticidad cerebral, la capacidad que tenemos de adaptarnos. Nos vamos a adaptar, estamos, digamos que dotados genéticamente para adaptarnos a los cambios del entorno. Eso nos cuesta mucho, claro que sí, sobre todo cuando ya estamos estructurados, pero no quiere decir que no tengamos la capacidad, lo vamos a hacer. De hecho, si miramos un poco más en detalle, podremos observar que muchas personas lo están haciendo. En muchos países lo están haciendo. La empresa farmacéutica está trabajando, la empresa de alimentación está trabajando, este, el área de manufactura poco a poco en algunos lugares del mundo está haciéndolo, pero lo está haciendo tomando medidas máximas. Eso se va a hacer. Todo aquello que pueda migrar al ámbito online lo va a hacer de manera online, y siempre se va a recomendar que se siga haciendo de esa manera. Sin embargo, aquellas cosas que hay que hacerlas de manera física, pues se van a comenzar a implementar tomando las medidas máximas de limpieza, de desinfección, de uso de equipos, de uso de indumentaria,
pues las empresas tendrán que montarse en eso. Por varias razones. Bueno, primero porque las economías no se pueden parar del todo, porque o nos morimos del virus o nos morimos de hambre, una de las dos. Entonces las economías no pueden pararse, tienen que seguir adelante. Y tienen que seguir adelante para proveernos de todo lo que necesitamos durante este periodo. Entonces nos vamos a adaptar, yo estoy seguro que nos vamos a adaptar. Vamos a buscar maneras, o sea, vamos a apelar mucho a la creatividad para podernos adaptar utilizando, pues, tomando las precauciones necesarias para lograrlo. Evidentemente eso va a implicar pues despertar la creatividad. Tenemos que despertar la creatividad. Ahí algunas personas planteaban, bueno, ¿y qué hago con mis proyectos, con los proyectos que tenía presente? Por ejemplo, en mi caso, muchos estudiantes han tenido que detener su avance en la carrera. Algunos estaban a punto ya de graduarse y bueno, esto les ha cambiado un poco las circunstancias. Bueno, nada, toca reinventarse un poco, ¿no? Reinventarse, ponerle pausa a algunas cosas, replantearse en qué cosas nuevas puedo dedicarme para obtener dinero, para aprender, hacer nuevas cosas que me permitan seguir avanzando. Algunas personas que tienen las posibilidades de repente siguen formándose de manera online. Algunas otras personas están buscando nuevos oficios, nuevas actividades para algunas personas están aprendiendo algo nuevo y así sucesivamente porque esto, como les decía, cambió la manera de ver las cosas, de hacer las cosas. Entonces, capacidad de adaptarnos, sí, vamos a tener que ponerle pausa a algunas cosas, definitivamente, se las estamos poniendo todo. Eh, por ejemplo, yo les puedo comentar, yo con cierta regularidad voy a casa de mis padres a llevarles comida y se las dejo en la puerta de la casa. No me acerco prácticamente a ellos, no converso desde lejos y eso duele, pues eso genera un efecto, pero solo pensar que a ellos les ocurra algo, yo prefiero hacer eso, pues ya yo tengo, no sé, 3 meses, 2 meses y tanto que no abrazo a mi papá, o 2 meses, casi 3 meses que no le doy un beso a mi mamá, por ejemplo. Entonces, bueno, nos vamos a adaptar, es decir, tenemos que tomar medidas para seguir adelante. Eh, la humanidad no se va a parar aquí, vamos a continuar, la humanidad va a continuar, esto es una más de la que hemos vivido, seguramente, bueno, por varias razones, todavía no está claro si vamos a generar inmunidad o no generamos inmunidad, pero en efecto se está trabajando en conseguir soluciones. Eh, lo que estamos haciendo es lo necesario para lograr que este tipo que esta pandemia disminuir pues la afectación, la mayor afectación posible en las personas. Bueno, también me hablaban un poco de las relaciones, ¿no? De las relaciones personales, sobre todo, y eso me llamó muchísimo la atención. Esta persona me comentaba de niños que tenían déficit, pues, por ejemplo, déficit de habilidad social, bueno, niños, adolescentes, incluso adultos. Entonces, que esta situación pudiera empeorar un poco estos déficits. Bueno, y lo que se me ocurre, entre otras cosas, es que bueno, debemos seguir promoviendo esto, tenemos que seguir promoviendo las relaciones personales en casa, debemos dedicar espacios para relacionarnos con las personas. Eh, bueno, siempre va a haber la posibilidad, el mundo se está reinventando, aquellas personas que puedan acudir a terapia, este, ahí están los terapeutas, ahí están los psicólogos, ahí están los terapeutas de lenguaje, está la gente trabajando para poder ofrecer alternativas. Pero lo más importante para aquellas personas que no tengan contacto, por ejemplo, con las redes sociales, con la comunicación, sí hacer lo necesario para que en casa no se pierdan estos rituales. Deben haber momentos de reunión, momentos de sentarse a conversar, momentos, bueno, así sea de sentarse y tomarse un refresquito, qué sé yo, un jugo, una gaseosa, lo que sea, y conversar y promover, hacer cosas que se puedan hacer juntas. Y por último, bueno, está el tema de la indefensión. Fíjense, la indefensión, cuando les hablo de indefensión, me refiero sobre todo a esta persona que decía de que, bueno, que en situaciones como, como Venezuela siempre estamos perdiendo algo, ¿no? Hay una teoría desarrollada por un psicólogo muy famoso, Martin Seligman, que habla de la indefensión aprendida. Y nada, él lo que plantea básicamente es que los organismos podemos, las personas podemos aprender
que nuestros actos no tienen ningún tipo de eficacia. Bueno, sin embargo, en lo que sí tenemos acuerdo es que eso es una falacia de alguna manera. O sea, eso es la falacia de control, la idea de que no puedo, en efecto, controlar nada. Eh, y que el control lo tiene otro, y a eso me refería al principio con el locus de control interno. Entonces, bueno, nada, en algún momento lo hemos comentado los psicólogos, yo lo comenté en otro post también, decía que vamos a concentrarnos en aquellas cosas que sí podemos controlar, ¿ok? Vamos viviendo el día a día, un día a la vez, así, aunque no nos guste, un día a la vez, y prestarle atención sobre aquellas personas que sí, sobre aquellas cosas, perdón, que sí tenemos control. Eso es muy importante. Hay cosas sobre las que no tenemos control, pero también podemos promover otras cosas en las que podemos comenzar a controlar, porque esta sensación de indefensión en realidad es una falacia de alguna manera. Cuando digo falacia, lo que quiero decir, y no quiero decir que es que es que nos estamos mintiendo, no, lo que quiero decir de alguna manera es que en efecto, aunque no tenemos control de algunas cosas, sí tenemos control de otras cosas. Y en este momento es fundamental no perder la noción de que podemos controlar algunas cosas. Hay algunas cosas que no podemos controlar. El comportamiento de otras personas, el comportamiento gubernamental, es verdad, no podemos controlar alguna de esas cosas, pero hay otras más que sí podemos, y tenemos que seguir trabajando en reforzar esas cosas de las cuales o con las cuales sí tenemos control. Y un poco para finalizar, sobre las cosas que podemos hacer en el presente con esta pandemia, y bueno, yo hago mucha insistencia sobre ese tema, sobre todo porque en Venezuela, pues ahora mismo es que se están comenzando a ver los estragos que no se ven en otra, que ya se vieron en otras latitudes, o sea, en otros países, sobre todo en Europa, están en otro momento. Latinoamérica está, digamos, como que siendo otra vez el epicentro, y Venezuela de alguna manera un poco retrasada. Entonces, el otro aspecto tiene que ver con el aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? Bueno, aprender de los demás, aprender de lo que hicieron otras personas. Digamos que una de las ventajas de que hayan tantos venezolanos en el mundo es que nosotros tenemos redes sociales de comunicación con esas personas, y nos han podido contar qué han hecho, qué está pasando en otros países, cómo lo están haciendo para protegerse. Esas mismas personas se han protegido y afortunadamente han podido preservar su salud. Entonces, bueno, aprender un poco qué han hecho ellos, qué hacen las personas para lograrlo, qué hacen esas personas para mantener cierto bienestar, porque están también metidas en el problema. ¿Qué hacen esas personas también para protegerse? ¿Qué hacen esas personas para dormir mejor, por ejemplo? ¿Qué hacen esas personas para recrearse? ¿Qué hacen? ¿Cómo manejan esas personas el conflicto o ese temor al futuro? Entonces, esa es otra estrategia que podemos poner en práctica. Aprendizaje vicario, cómo los demás hacen eso, e imitarlo nosotros de la misma manera. Bueno, espero que esta conversación haya sido útil un poco para recobrar el locus de control interno, que nos demos cuenta que en efecto tenemos capacidades para operar sobre esta situación, y que podemos hacer cosas para protegernos y disminuir la probabilidad de que en el futuro podamos contraer el virus, y en caso de contraerlo, seguir protegiéndonos y protegiendo a las personas que están en nuestro contexto. Cualquier información adicional o cualquier comentario que tengan, bueno, lo espero por mis redes sociales. Chao.